Leo primero y ahora ustedes leen a una sola voz Jeremías capítulo 4, verso 27 y verso 28. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Amén. Léanlo a una sola voz, hermanos, como dice la palabra. Amén. Vamos a orar, que el Señor añada bendición a esta palabra. Voy a invitar a mi esposa que esté orando por la palabra que va a ser predicada. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Yo creo que cada día que usted y yo llegamos a la casa del Señor es un privilegio grande. Amén. Porque podemos y exaltar el nombre de aquel que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Amén. A pesar de que haya dificultades, que hayan problemas y situaciones difíciles, Él siempre se permanece fiel. Amén. Saludo de una manera muy especial a nuestra hermana Idalí en este lugar, a nuestro hermano Humberto, donde se encuentre cada uno de sus hijos. Dios les bendiga de una manera especial. Y vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos hemos venido necesitados del Señor? Así que vamos a pedirle al Señor que Él obre de una manera especial. Amado Dios y Padre, que estás en trono de gloria, gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de poder estar en tu casa, Señor, nuevamente para adorarte, exaltarte y bendecir tu nombre, Señor. En ese momento, Padre, quiero pedirte de una manera muy especial, Señor, que seas tú, Señor, en ese momento hablando a nuestra vida, Señor, conforme sea nuestra necesidad, Padre. Yo te ruego en esta hora, Señor, toma el control de tu palabra, Padre. Tú sabes y conoces de qué tenemos necesidad, Señor. Nuestra alma necesita de ti, Padre, todo nuestro ser, mi Señor. Por lo tanto, te pido en esta hora que tu palabra sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Aquella palabra que llena, Señor, que sacia, Padre, que se permanece fiel, Señor amado. Yo te ruego en esta hora, Padre, bendice tu palabra, bendice cada una de nuestras vidas, Señor. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y ahora me entienden, hermano, con el tema, porque hay algo de turbación en mi corazón. El tema de esta palabra es advertencia grave. Pero ¿qué vamos a hacer? Amén. Advertencia grave, pero ¿qué vamos a hacer? Si somos conscientes, hermanos, esta palabra fue una palabra dada por Dios a través del profeta Jeremías, donde había una amenaza inminente, latente, próxima, una amenaza de invasión, una amenaza de destrucción, una amenaza donde lo que se temía se apresuraba a suceder y acontecer. Y lo que se trataba de evitar, Dios a sí mismo lo había determinado. Y esta advertencia es una advertencia clara, primeramente, hermano, para los que conocemos del Señor, pero también para aquellos que andan ignorando voluntariamente el llamado de Dios, la mano misericordiosa de Dios y la gracia grande y magnificada que hoy en su gran amor y en su gran misericordia Dios está teniendo para la humanidad.
Porque somos conscientes, hermano, que el pecado ha sobreabundado y está sobreabundando de tal manera que necesitamos como iglesia entender qué vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer? Y la verdad, hermano, turbado he estado y estoy. ¿Por qué? Porque cuando del deber cristiano se trata, la iglesia está quieta. Cuando del deber propio se trata, cuando usted, yo, todo aquel que es consciente de lo que Dios espera de nosotros, hermano, y no lo hacemos, debemos entender que Dios no estará contento de nosotros y por nosotros. Y ante esta realidad, hermano, la palabra no desestima para advertirnos. La palabra no desestima para confrontarnos. Pero también usted, amigo, que puede estar aquí o que nos puede estar viendo, aún los descarriados deben comprender y entender que la advertencia está latente. ¿Por qué? Porque hay un peligro inminente. El Señor utiliza a Jeremías en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba acomodado. El Señor utiliza a Jeremías en un tiempo donde todo era bendición, gracia, favor, seguridad, protección, y donde todo estaba tranquilamente funcionando. Y en ese llamado, en esa advertencia, en ese mensaje directo, el pueblo oía la palabra de Jeremías. Pero ¿qué pasaba? Parecía como aquel poeta de cantores y como aquel que hablaba tanto cosas bonitas como cosas adornadas, como cosas reales, como cosas también irreales. Porque llegó el momento que el pueblo, hermano, miraba a Jeremías predicando en la plaza, miraba a Jeremías advirtiendo. Y algunos hermanos lo llegaron a catalogar como un hombre falto de cordura, como un hombre loco, como un hombre que daba palabra, pero no una palabra creíble. Eso mismo está pasando hoy, hermanos. Eso mismo está aconteciendo hoy. El pueblo cristiano no está percibiendo lo que hoy se está viviendo. Y lo más terrible, si no reaccionamos, hermanos, las advertencias que se han intensificado, que han crecido, no es para espanto ni terror, sino para actuar como es debido actuar. Porque si somos conscientes, mire, estos dos versos encierran la realidad de esta palabra. El primer verso dice el Señor, toda la tierra, mire, dice toda la tierra, no excluye ninguna parte. Incluye a Bucaramanga, incluye a Santander, incluye a Colombia, incluye al mundo entero. Pero si somos entendidos en esta región, hermanos, Dios se ha propuesto hacer algo. Y ese propender de Dios está, hermanos, sujeto no a tu querer ni a mi querer, sino a su voluntad que es perfecta. Y más, hermano, conociendo el tiempo, sabiendo que los días son malos. Usted no se amañe, usted no vea bonito esto, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde la oportunidad está acabándose. Tiempos donde la oportunidad, hermano, está extendida, sí, pero una oportunidad sujeta a una palabra clara. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y el que no está obrando en bien, tiene la oportunidad de cambiar. Obtiene la oportunidad y la libertad que Dios da para que siga practicando la impiedad.
eso, si usted nota, el mensaje era tan directo que el Señor toma a Jeremías y le dice: di así, toda la tierra será asolada. Pero Dios en su misericordia dice: pero no la destruiré del todo. Esa expresión, no la destruiré del todo, quiere decir que algo quedará, pero sin sufrir, sin doler. Algo quedará sabiendo y soportando que lo que está viviendo es consecuencia de la mano de Dios que ha caído, que se ha caído y se ha extendido y se ha puesto sobre aquellos que necesitan enmendar sus caminos. Pero el segundo verso determina y da el lamento, el dolor que debe motivarnos a nosotros para poder entender que necesitamos actuar, que necesitamos comprender, que necesitamos cumplir con nuestra parte, para que en ese cumplir de nuestra parte el quedarnos quietos no debe ser una opción. Y me alegraba escuchar, y eso me dio paz, cuando decía la hermana Idalí, es que el ministerio de evangelismo no tiene un grupo en particular, porque todos estamos llamados ¿a qué? A ser proclamadores de esa buena nueva. ¿De qué? De salvación. ¿Por qué? Porque ¿a quién estás mostrando, hermano? ¿A quién estás proclamando? ¿A quién estamos anunciando? No es al Salvador, no es al Redentor, no es aquel que un día nos cambió, no es aquel que un día tuvo de nosotros misericordia. Y es por eso que cuando miramos esta palabra dice, por eso dice, se enlutará la tierra y los cielos de arriba se oscurecerán. ¿Por qué? Porque cuando Dios da una palabra de esta medida, de esta magnitud, la iglesia debe entenderla. Y los amigos que están aquí, o los que nos oyen y nos ven y nos verán, deben comprender que los días son tan malos que hay oportunidades que llegan y se van. Oportunidad de agradar a Dios debe ser aceptada en el momento que es ofrecida. ¿Por qué? Porque mañana puede ser tarde. ¿Por qué? Porque no puede haber otra oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios puede estar diciendo, hasta aquí, no más. Hoy es la oportunidad de salvación. Hoy es el permiso que Dios ha dado. ¿Para qué? Para que aceptemos el llamado del Señor. ¿Por qué? Porque hay una advertencia latente. ¿Y qué vamos a hacer? Hay una expresión en la palabra, y vamos allá, hermanos. La escritura lo dice abiertamente en Proverbios capítulo 14. Lo dice abiertamente. Verso 14 del capítulo 14. El inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno recibirá el premio de sus acciones. Verso 15. El simple o el ingenuo, todo lo que le dicen, pero el prudente se fija por dónde va. Y cuando uno ve esta palabra, hermano, uno debe entender qué está esperando Dios más de mí. Mire, si usted estudia a profundidad el libro de Jeremías, hermanos, yo siempre he dicho, hermano, qué bueno fuera que todos los servidores de Dios tuvieran un espíritu como el espíritu de Jeremías. El hermano hablaba de entrarnos en el río y en la corriente del espíritu. Pero yo les añado a esto,
Qué bueno es, hermano, tener pasión como la pasión que tuvo Jeremías por su mensaje, por su trabajo, por su legado, por su comisión. Un proceder, hermano, acompañado de un corazón sincero. Un proceder acompañado de lágrimas, hermano, de intercesión, de búsqueda, de sentir lo que él estaba haciendo y lo que Dios le estaba mandando. Porque hoy, hermanos, se encuentran muchos que son buenos con un micrófono en la mano, pero de ahí no hay más. Que mientras tienen el micrófono hasta hablan en lenguas, pero de ahí no hay más. Que mientras lo ponen al frente, hermano, uno lo ve con espíritu fervoroso, pero en las bancas muestran la realidad de su verdad. Y es por eso que debemos hoy recibir esta palabra de advertencia, para poder entender qué vamos a hacer con lo que Dios ha determinado hacer. Porque con Dios no solamente podemos decirle a los amigos: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar. No. Debemos decirle con claridad: Dios te va a castigar por tu pecado. Dios te va a dar el pago de tus obras. Si sigues pecando, el infierno te espera. Pero esa palabra debe ir acompañada de gracia, de unción, de eso que el mismo Jeremías dijo: quise sufrirlo, quise soportarlo, quise aguantar la palabra. Pero ¿qué pasó? No pude, no fui capaz. ¿Por qué? Porque esa palabra empezó a ¿qué? A carcomerme. Esa palabra empezó a ¿qué? A quebrantarme. Esa palabra empezó a ¿qué? A hacerme sentir culpable de lo que debiendo hacer no lo estaba haciendo. Y él tenía una razón grande. Él dijo: los que me oyen no me creen, los que me escuchan se burlan, los que me ven hablando tu palabra no me creen. Había una razón de peso para que Jeremías sintiera ese dolor. Pero muchas veces, hermanos, nuestra palabra no es creíble porque todavía nosotros mismos no hemos creído a esa palabra. Y eso es terrible, iglesia. Oh, aleluya. Yo siempre digo, si la iglesia entendiera la oportunidad que tiene en este tiempo final, hermanos. Yo vengo luchando en mi propia iglesia con esto y les vengo diciendo a los hermanos: hermanos, es tiempo de sacudirnos de nuestras comodidades. Es tiempo de entender que antes que no tenía, yo lo hacía, y ahora que tengo, ¿por qué no lo hago? Mire, hermano, la iglesia ha entrado en una comodidad tan terrible, y aún los descarriados se han amañado tanto en su descarrío, que como ven la misericordia de Dios en su bendición, en su provisión, en sus riquezas, hermano, creen que todo puede seguir así tranquilamente, y eso no puede seguir así. ¿Por qué? Por la determinación que Dios hoy nos habla. Mira, hermanos, si volvemos al texto inicial, el texto inicial que dice, Jehová dijo: toda la tierra será. ¿Y qué es, hermano, que una tierra sea asolada? ¿Qué es? Que no haya nadie.
Que el lugar parezca ¿qué? Desierto. Que pareciera que todo se acabó. Que aún que uno mismo crea que esto es caso perdido. Yo quiero decirle, iglesia de la 43, hay una gran demanda de Dios. Oh, aleluya. Usted no ha vuelto a la iglesia de la 43 para recordar lo pasado. Usted no volvió porque es que el corazón tuyo está aquí. No, no. Usted volvió porque Dios lo llamó. Te llamó. ¿Para qué? ¿Se ha preguntado para qué? Hay que entender el porqué de las cosas, pero también para qué. Y muchas veces el porqué no lo vamos a saber, pero para qué sí. El Señor advierte y dice: toda la tierra será asolada. Y ese asolamiento, hermano, es porque muchas veces el Señor necesita despejar todo y que todo parezca asolado. ¿Para qué? Para que la obra de Dios sea manifiesta como Él solamente la sabe manifestar. Y en esta realidad es donde debemos permitir que el Señor produzca donde no pareciera posible que se pudiera producir. Y es aquí donde debemos permitir que Dios empiece a hacer su obra conforme a como Él es perfecto para hacer. ¿Qué legado hay? ¿Qué trascendencia hay? ¿Qué futuro hay? ¿Cuál será la mañana gloriosa de pronto de tu vida, de mi vida o de esta iglesia? Mira, hermanos, muchos ingenuamente miran y no perciben la realidad de lo que ven. ¿Y sabe por qué lo digo ingenuamente? Porque muchos se dejan llevar por las emociones. Y en esas emociones toman decisiones que a la postre dicen: yo me equivoqué. Y no fuera que se equivocara en la decisión, sino fue que se apresuró a tomarla, ignorando que Dios iba adelante y en su perfecto propósito el Señor quería encauzar. Pero como miraste a simple vista, tus pasos se han venido deteniendo y extraviando. Por eso la palabra dice: el simple todo lo cree, mas el avisado. Porque hoy el tema es de esta forma y bajo esta manera. Hay una advertencia, iglesia de la 43. Yo agradezco, hermano, el proceso que Dios me permitió pasar. Hermano Idalí me ha hecho más entendido. Y puedo, hermano, empezar a ver las cosas de una forma donde, hermano, si Dios no hace, no vale nada de lo que nosotros hagamos. Si Dios no permite, no vale nada el esfuerzo que tú hagas. Pero para ello necesitamos adentrarnos en el perfecto propósito de Dios, entendiendo la palabra que Dios nos da esta mañana, el sábado,
el viernes, el jueves, el miércoles, el martes, el lunes, hace 8 días, entendiendo cómo la palabra empieza a ser clara para que nuestra vida sea enrutada, encauzada en un perfecto propósito. Pero no porque la advertencia sea quitada, no. La advertencia está. Lo que Dios va a hacer está dicho. El detalle es, ¿qué vamos a hacer? Hermano nuevo, ¿qué vas a hacer? Hermano antiguo, ¿qué estás haciendo? Y los nuevos que están aquí, amigos nuevos, ¿qué pretendes con estar aquí? Hoy Dios advierte y dice, toda la tierra será asolada. Y si la tierra será asolada, mi vida, tu vida puede entrar en ese asolamiento. Y yo le pregunto, ¿quieres eso? Yo personalmente no. Sentir un tiempo y un momento de asolamiento, hermano, no se lo deseo a nadie. Lo he sentido 2 veces en mis 39 años. El primero fue llevadero y el Señor nos dio un respiro. Pero este segundo no me lo imaginé, ni pensé sufrirlo, ni vivirlo, ni ser capaz de soportarlo. Pero Dios dijo, vas a pasar por ahí. Y ahora entiendo, hermano, una profecía que Dios me daba cuando en mis locuras y en mis arrebatos empecé a llorar y a ayunar y a clamar: Señor, muéstrame qué quieres de mí, háblame, sea por profecía, por consejo, ¿qué va a ser de mi mañana? Y el Señor me habló, porque el Señor responde, hermano, pero no haberlo pedido. Porque la respuesta fue: en tu mañana habrá lloro, quebrantamiento. Tendrás un tiempo de refrigerio y de descanso, pero volverás a ser quebrantado. Llorarás y llorarás hasta que yo logre hacer contigo lo que he determinado hacer. Y personalmente, hermano, es mejor uno no saberlo, porque quedé peor que al inicio. Y muchos en su premura le dicen: Señor, haz conmigo como tú quieras. Y el Señor palabras, y cuando Él hace lo que Él quiere, ¿qué haces al respecto? No estar conforme con lo que estás viviendo, no aceptar el proceso y el camino por donde Dios te está metiendo. Entonces mi pregunta es: entonces, ¿para qué le dijiste cuenta conmigo y haz conmigo como a ti te plazca? Hoy quiero llevar esta palabra, hermanos, porque el tiempo se nos fue ya. En la segunda parte del verso 15 y en la segunda parte del verso 14 del capítulo 14 de Proverbios. El verso 14 dice: pero el hombre de bien estará contento con su propio camino. El avisado mira bien por dónde va caminando.
Y es aquí donde lo que dice Jeremías en el capítulo 4, verso 27 y 28, nos debe llevar a una claridad, iglesia de la 43. A una claridad que va más allá de lo que usted se está imaginando, amada iglesia. Dios es el que ha asolado. Oh, bendito Señor. Ay, que me derecha aquí, bebé. En el año 2005, hermano, yo salí a la obra. Y en el año 2005 fue la última convención de pastores que se hizo en esta iglesia. Yo vine recién salido al pastorado. Y yo me acuerdo que en este altar, hermano, yo lloraba y le decía al Señor: ten misericordia por esa palabra que Dios le daba al pastor Samuel Rolón. Y lo digo abiertamente, hermano, ahora que ya llevo 13 años aquí en tierra santanderiana, por mi cabeza nunca pensé ser pastor aquí en Santander. Y cuando yo escuchaba, hermano, yo pasé llorando. Yo le decía: Señor, nunca vayas a permitir que yo vaya a ser causante de una palabra de este que Dios dio a esta iglesia. Ahora que la iglesia fue recuperada, hermano, yo ya era pastor aquí en esta localidad de Bucaramanga. Y meditando en esta palabra, hermano, yo le decía: Señor, ¿por qué debo dar esta palabra? Le decía a mi esposa: y estoy muy turbado porque no puedo concretar la palabra. Me dijo ella: toma parte de la campaña que dices ahí en el refugio, porque por ahí el Señor te puede ayudar. Y yo ya estaba en la cita ahí en el puesto. Pero yo decía: Señor, es un culto evangelístico. Pueden haber amigos aquí. ¿Cómo voy a hablar de que la tierra será asolada? Pero estando aquí tengo una tranquilidad para decirle a la iglesia de la 43: Dios fue el que asoló esta congregación. Dios fue el que permitió este asolamiento que todavía se está viendo. Pero no para mal. No para mal. Porque mire, cuando el Señor advierte y dice: así ha dicho Jehová, toda la tierra será asolada. Pero mire cómo es la misericordia de Dios. Y por eso el tema hoy es: ¿pero qué vamos a hacer? Porque la advertencia está latente. Y no crea, hermano. No sé, hermanita Alicia, si usted vio el mensaje que yo le envié a su esposo cuando supe que venían para acá. Yo le dije: hermano, hay una gran carga que Dios le ha puesto a usted, pastor.
no una carga. Porque no es solamente el hecho de recibir, hermano, esta iglesia, que es la iglesia insignia de la obra en Santander y en Colombia. No es solamente eso, no es solamente eso. Es que el mismo pueblo entienda que lo que se necesita es que el Señor vuelva a ser el dueño, amo y Señor. No solo de esta iglesia, sino de esta ciudad de Bucaramanga. Toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Por qué tú estás aquí, hermano, que estuviste en los inicios de esta iglesia? ¿Por qué el Señor te ha traído, te ha sacado de aquellas congregaciones? ¿Por qué? Y que me meten aquí, bebé. Algunos por capricho volvieron, otros por esperanza y anhelos pasados, pero todos no han comprendido que hay un propósito de Dios con tu regreso a esta iglesia. Porque cuando el Señor asola algo, es que lo que había ya no le agradaba. Lo que estaba ya no era de su beneplácito. Esta iglesia sufrió lo que habla la parábola de la viña. Y que me meten aquí, bebé. El Señor cuadró una viña grande, fértil, amplia. La cercó, la despedregó, levantó lagar, levantó torre. La sembró de vides escogidas. Y que me meten aquí, bebé. Y sí, hubo provisión. Y sí, hubo bonanza. Pero el detalle es lo que siguió, ¿qué? Los frutos, ¿qué? Lo que Dios esperaba, ¿qué? Y es ahí donde, iglesia de la 43, no es para desánimo esta palabra, no vayan a malinterpretarla, no. Es para que te sacudas y que ventile, para que te despiertes, iglesia. Para que entendamos, no en vano el Señor te ha puesto aquí. No en vano has salido de las congregaciones para estar aquí. Pero no debes quedarte reposado. No debes quedarte quieto. No debes quedarte como un simple espectador o espectador, hermana. No, no. Porque lo que Dios determinó, así fue. Y usted ve a Dios arrepentido por lo que pasó con esta iglesia. No, no, no. Ahora usted, ¿por qué se arrepiente de eso? ¿Por qué de pronto cuando mira alrededor dice, pero parecemos nada aquí? No, no. Hermano, todo eso lo pesa el Señor. Todo eso
eso lo pesa el Señor. Si la iglesia se une en el propósito de Dios, si la iglesia entiende esta palabra de advertencia, puede comprender que lo que está delante es algo grande, grande, que Dios ha determinado hacer en este lugar. Pero ¿qué hay que hacer? Oh, aleluya. Mire, el verso 30 dice, capítulo 4 de Jeremías: y tú, destruida, ¿qué harás? Y viene la advertencia de Dios: aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque te pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes y buscarán ¿qué? Tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está en parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay, ahora de mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Grupo de evangelismo, hay un reto mayor. No pueden conformarse con lo poco que tienen, aunque pueda ser mucho. No pueden pensar que este privilegio, que haya palabra tras palabra, no es solamente para que ahí sentadito usted coma, coma, coma y te engorde solamente. No, no, no. Cuando la palabra abunda, que abunda también, hermano, la demanda de Dios. Escuchen bien, cuando la palabra abunda, no estoy hablando del pecado, la palabra, la demanda es mayor. Y yo le pregunto, ¿podremos? Yo les digo, sí se puede en el nombre de Jesús. ¿Y por qué se puede? Porque aunque el diablo quiso escarnecer y ha querido escarnecer, y en el nombre de Jesús quiere escarnecer, pero hoy en el nombre de Jesús como iglesia vamos a determinarnos a decirle al diablo: hoy entendemos qué vamos a hacer. Hoy yo entiendo qué voy a hacer. Porque sé que el Espíritu Santo habla a cada corazón. Y esto es un reto. ¿Para qué? Para sacudirnos de lo que estamos haciendo, para hacerlo mejor, porque la demanda es mayor. Aleluya. Verso 22 del capítulo 14 de Proverbios dice: ¿no yerran los que piensan en el mal? Esta pregunta es muy profunda y es una verdad, pero la respuesta que el verso da
es un aliciente para esta palabra. Dice: misericordia y verdad alcanzarán los que piensan. ¿Qué cosa? El bien. Si esta iglesia fue asolada y Dios fue el que la asoló, pero no del todo la asoló. Es que ahí es donde hay que entender. Y siento paz en decirles esto, hermano. No del todo fue asolada esta iglesia, porque los cimientos están. Y no son 4 paredes, hermanos, no. Es el legado que esta iglesia Dios dio. Son los frutos que esta iglesia dio. Frutos. Sin faltarle el respeto a nuestro pastor Humberto, que el primer fruto que Dios permitió a esta iglesia fue traer un hijo de esta iglesia. Un hijo que sufrió, padeció, vino, sufrió y padeció, reposó, pero volvió. Porque esos son los procesos de Dios, no entendibles, no comprendibles en la mente humana, pero en el propósito de Dios, un plan perfecto y un obrar perfecto. Ahora la gracia que Dios ha dado, hermanos. Yo he considerado que el Señor está firmando los cimientos de esta iglesia al tener a nuestro pastor aquí. Hermano Idalí, con mucho respeto le digo, no tengas temor, Dios está determinado en esto. ¿Por qué? Porque cuando los cimientos se afirman nuevamente, hermanos, es porque lo que se va a levantar, lo que se va a construir, lo que se ha determinado a hacer, no tiene nada que ver con el pasado y el presente de esta iglesia. Tiene que ver con ese mañana glorioso, con ese mañana grande, con ese cumplimiento de Dios, con todo lo que Dios prometió y está prometiendo para con esta iglesia de la 43. Pero para ello, hermano, veamos el bien de Dios sobre esta iglesia. No veamos el mal, no veamos lo malo, veamos el bien de Dios sobre esta iglesia. Porque la palabra lo dice abiertamente. Y lo dice en el 22, no yerran los que piensan el mal. Claro que sí, ellos cometerán errores, pero misericordia y verdad alcanzarán. Oh, esta palabra es grande. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan. Y no hay otro bien mejor que el bien de Dios sobre nosotros. Porque ese es el bien que usted y yo recibimos en su casa. Del bien de su casa seremos saciados, dice la palabra de Dios. Pero si yo no recibo ese bien, si yo no puedo percibir con mis ojos espirituales ese bien, ¿qué estoy haciendo? Si no percibo que esas puertas que se están abriendo nuevamente y que se han abierto más grandes que antes,
es porque no estoy percibiendo el bien de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a hacer y está ya haciendo. Por eso, hermano, esta palabra lo dice abiertamente. Cada uno debe ser consciente, porque en el verso 23 dice: en toda labor, en todo quehacer, en todo esfuerzo, habrá que fruto o recompensa. En todo, en todo. Pero las vanas palabras de los labios. ¿Cuáles son las vanas palabras? Oh, aleluya. Sí, debe haber amor propio por la iglesia. Sí, usted debe amar esta iglesia, pero no con vanidad. Yo venía entrando, no sé si la hermana Dalí conoce la iglesia de Pitalito. Yo venía entrando y le dije a mi esposo: esta iglesia me recuerda a la iglesia de Pitalito, porque es así de grande, hermano. Y yo entro a esta iglesia, y ustedes que me han visto, siempre llego a las confraternidades y me pongo a andar de allá hasta allá, porque eso me recuerda cuando yo era el mensajero, el barrendero y el celador de la iglesia, donde Dios empezó a formarme. Y yo llego y digo: Señor, aquí hay muchas lágrimas, aquí hay mucho esfuerzo, aquí hay un poder glorioso tuyo que tú hiciste y manifestaste de una manera que solamente tú lo puedes hacer. Pero siempre lo digo con ese temor reverente, porque sé que nada es nuestro ni nos pertenece. Iglesia de la 43, toda gloria sobre este lugar no es de hombre alguno, no es de hombre alguno, ni es por renombre de historias pasadas tampoco, ni tampoco es por gloria presente, aunque hay una gran honra aquí. Es porque Dios en su misericordia, y que me peleé aquí, bebé, determinó asolarla, pero no del todo la asoló. Y lo que ha quedado lo está afirmando, y los cimientos afirmando, para que cuando llegue la cosecha y la bendición que Dios va a dar, todo hombre, todo antiguo y nuevo pueda decir: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Como Él quiso lo hizo, y como Él quiere lo hace, y lo que Él determina, ¿quién lo hará desistir? Nadie, nadie. Y como dice la palabra, hermanos, allí en Jeremías, porque hermano, porque aunque la tierra toda será asolada, Él dice: no la destruiré del todo. Porque aunque esto enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de hecho, porque esa fue la determinación. Ahora el deber es tuyo y es mío. ¿Qué haré con lo que tengo delante? Y yo quiero decirle, iglesia de la 43, no
seas escasa. No seamos escasos. Porque cuando somos escasos para un propósito tan grande como el que Dios tiene sobre esta iglesia, nos tocará ver a aquellos que se han entendido y han podido ver el bien, como el Señor los levanta y los engrandece, y usted tan solamente será un espectador más que hablará del pasado, que hablará del presente y que volverá a hablar de un pasado, pudiendo haber usted sido parte de este presente. Colócate de pie, iglesia, por favor. Oh, mamá, y que te leya aquí, bebé. Oh precioso Rey, creador del cielo y de la tierra. Yo quiero preguntar, ¿dónde están aquellos que entienden la palabra que hoy Dios permite? ¿Dónde está aquel pueblo que dice, sí, Señor? Yo no estaba viendo claramente lo que tú has venido haciendo con esta iglesia. Yo no estaba percibiendo con claridad la determinación que tú has tenido y tienes con esta mi iglesia, la iglesia. ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, que yo pueda ser instrumento en esta reestructuración, en este nuevo fundamento que tú estás poniendo sobre un fundamento firme y eterno que tú has puesto? Digámosle al Señor con tranquilidad, Señor, yo quiero hacer más. Dile con tranquilidad, hermano, hermana, yo estoy dispuesto a hacer más. Dile, yo quiero ser siervo útil, no un siervo inútil. Yo quiero entender tu propósito y determinarme para ello. Porque hay un propósito grande. Un propósito grande.